Buenas tardes, buen día. Agradezco antes que nada a las autoridades del Politécnico que me permiten discutir estas cosas en sus eventos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un hecho estilizado en la revocación de mandato que recuerda algo de lo que ocurrió en las presidencias de 2006. Le recuerdo que un hecho estilizado se refiere a un hecho, alguna distribución, alguna estadística, alguna cosa que parece bonita, pero que no tenemos una base dinámica, alguna interacción que lo explique. Necesitamos esas cosas. Así que ahorita déjenme ser muy laxo en ese sentido, pero sí quiero indicar que esas clases de cosas no ocurren en el vacío. Aquí presento la distribución de la razón de participación en las elecciones de Francia, que está presentado en un paper de Borgesy, Ainal y Bouchot, en el cual aparece que esta distribución debidamente escalada y demás, aparece una función perfectamente suave y que pareciera ser una ausencia. Por supuesto que los autores no es una ausencia, y no tenemos que entender qué pasa, pero antes que nada tenemos que indicar que ese hecho existe. Esto está hecho para varias de las elecciones. En México ocurre ciertas cosas parecidas para un partido particular, y también ocurre para las elecciones de participación, que ahora no voy a discutir, porque quiero centrarme en la revocación de mandato. Por supuesto que de esta universalidad, esta clase de cosas, pero lo que ocurre es que cuando uno ve el mapa de calor de la participación, aquí está sobre el dominio de Europa, uno dice, bueno, pues es que esto en realidad pareciera ser una función de correlación de algunas cosas de mecánica estadística. En particular, uno podría pensar que se trata, por ejemplo, en este caso, de la dinámica de heterogeneidades de elipsoides coloidales, ¿ok? Y que parece recordar esta formación de dominios, por supuesto, al modelo de Ising y modelos de votantes que aparecen ahí. ¿Okay? Entonces, ahorita, eso quiere decir que uno esperaría que existe una ecuación basada en la mecánica estadística con sus interacciones que nos permitiera describir esto. Bouchot habla de una distribución de este tipo Boltzmann, en la cual el rol principal es encontrar esta distribución de probabilidad, ¿no? Que da la participación, y está basado en una phi que tiene que ver con un campo de interacción social. Esto, pues, por supuesto, me ha gustado mucho en los campos sociales, en los campos políticos, pero no importa porque a nosotros lo que nos interesa es tratar de entender qué clase de sistemas están ocurriendo. Y entonces, pues vamos a México. Vamos a ver, existen ese tipo de distribuciones suavizadas, ¿no? Uno diría, bueno, existe una distribución de probabilidad que cumple con alguna ecuación que esto ocurre. Bueno, pues la respuesta es sí. Estas son las distribuciones para los partidos PRI, PAN y PRD, y acá están los más chiquitos en la elección de 2006. Y como vemos, bueno, pues las distribuciones pues, están suavizadas, pero no aparecen tan bonitas, excepto la que está en verde, que es esta, que es la del PRI. Y resulta que esa distribución efectivamente es absolutamente simple, no tiene tantas fluctuaciones, pero tiene, bueno, el problema de que cómo ajustarla. Y uno trata de ajustarla con una distribución gamma, que más o menos da la cara, pero uno necesita encontrar, por supuesto, o uno quisiera encontrar una justificación que yo encontré y que di hace algún tiempo, tiene que ver con el problema del agente viajero, en el cual la distribución de las distancias entre las ciudades la puedo yo modelar como, bajo ciertas circunstancias, como una distribución gamma particular, y entonces yo juego con eso y trato de encontrar si la distribución del PRI a lo largo de todos estos años, que es muy consistente con una distribución gamma, puedo yo ajustarla. Bueno, la respuesta es que no del todo,
hay cosas que se parecen, pero no del todo, ¿no? Entonces, pero a lo mejor es simplemente porque mis modelos estadísticos no son suficientemente eh, convincentes, ¿no? Entonces hay algún mecanismo que me falta. Ahora bien, vamos a pensar, paso esto del paso a la elección, a la revocación de mandato. Esta revocación de mandato tiene varias características que la hacen únicas y que son particularmente importantes. Es una elección binaria, es decir, hay un sí o no, en dos partidos, ¿ok? Es un evento nacional, es organizado por el INE y tiene cierto respaldo sobre la base de datos de esta institución y además, encima de eso, la inmensa mayoría votó por una opción. Entonces, la distribución que sale es, digamos, que lo que estamos viendo es básicamente las interacciones o el resultado de las medidas de que llevaron a votar a los electores por esta opción. Y entonces uno dice, bueno, pues vamos a ver cuál es la distribución de voto. Entonces, esa distribución de voto resulta que es esta en negro, que tiene sus fluctuaciones, ¿ok? Pero si yo la comparo con la distribución suave que yo vi del PRI en 2006, 2012 y demás, que está en rojo, esta es la total del 2006, vemos que pues no canta mal las rancheras, el ajuste puede ser un poquito complicado, ¿no? Y uno dice, bueno, pues vamos a usar Kolmogorov Obstinai, sí, Smirnov, y resulta que esta test de que tanto se parecen estos dos conjuntos, pues lo falla por varias razones. Entre ellas es que este test falla para grandes números de datos, ¿no? No estamos hablando de 60,000 hasta 100,000, por arriba de 100,000 casillas, ¿ok? Y entonces, bueno, pues uno piensa, de todas maneras, pues vamos a ajustar cosas. Y aquí yo ajusto a esta distribución una log normal que aparece en azul, una distribución gamma para el no. Entonces, pues como vemos, pues la parte, el cuerpo de la distribución está bien descrita, pero falla en las colas, ¿ok? Entonces, esas fallas en las colas para el principio de la distribución no me preocupa tanto, que es algo que discuto en otro paper que después les platico y es posible que lo discuta yo después en una paper en el después, ¿no? Entonces, ahora la cuestión es qué pasa con las colas, ¿ok? La cola de la derecha, es decir, la cola para grandes cosas, esa sí tiene problemas, tiene colas anchas que no ajustan, pero si notan la distribución del no y el PRI presidencial, ambas tienen estas colas largas. Entonces, digamos que profundizar en esto sí nos serviría para entender algunas cosas que están ocurriendo en las distribuciones de voto y cuáles son esos mecanismos. Entonces, aquí los dejo. Les dejo algunas referencias, casi todas son de mi autoría, pero bueno, el asunto es que tenemos cosas que discutir, que podemos encontrar modelos que eventualmente van a dar lugar a distribuciones suaves y a posibles mecanismos de voto que mejoren los modelos tradicionales de este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, déjenme terminar con eso. Y entonces,